El primer capítulo de 1 Timoteo contiene el saludo de Pablo a Timoteo, una advertencia contra las falsas doctrinas y una reflexión sobre la gracia de Dios. Pablo anima a Timoteo a permanecer en Efeso para combatir las falsas enseñanzas y reafirma el propósito de la ley, que no es para los justos, sino para los desobedientes. Saludo de Pablo a Timoteo, 1 Timoteo 1, 1-2. Pablo se presenta como apóstol de Jesucristo por mandato de Dios y envía gracia, misericordia y paz a Timoteo, a quien llama verdadero hijo en la fe. Advertencia contra las falsas doctrinas, 1 Timoteo 1, 3-11. Pablo insta a Timoteo a permanecer en Efeso para que reprenda a algunos que enseñan doctrinas extrañas. Presten atención a mitos y genealogías interminables y se desvíen hacia una vana palabrería. El propósito del mandamiento es el amor que nace de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. La ley no está hecha para el justo, sino para los transgresores, los desobedientes, los impíos, los pecadores, los irreverentes, los profanos, los parricidas, los matricidas, los homicidas, los fornicarios, los sodomitas, los secuestradores, los mentirosos, los perjuros y todo lo que se oponga a la sana doctrina. La gracia de Dios y el llamamiento de Pablo, 1 Timoteo 1, 12-17, Pablo da gracias a Jesucristo, quien lo fortaleció y lo designó para el ministerio, a pesar de haber sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Pablo declara que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales Él es el primero. Al Rey eterno, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. El capítulo 2 de 1 Timoteo aborda varios temas relacionados con la oración y el comportamiento apropiado dentro de la Iglesia. Los temas principales incluyen el llamado a la oración por todos, el papel de hombres y mujeres en la Iglesia, y la importancia de la modestia y el buen comportamiento. Llamado a la oración. El capítulo comienza con una exhortación a orar por todos, incluyendo reyes y aquellos en autoridad, para que los cristianos puedan vivir en paz y piedad. Esto refleja el deseo de Dios de que todos sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. El papel de los hombres en la oración. Se instruye a los hombres a orar en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni discusiones. Instrucciones para las mujeres. Las mujeres deben vestirse de manera decente, con modestia y buen juicio, adornándose con buenas obras en lugar de peinados ostentosos, oro o vestidos costosos. También se les instruye a aprender en silencio y sumisión, y no se les permite enseñar ni tener autoridad sobre los hombres en la Iglesia. Esto se basa en el orden de la creación, donde Adán fue creado primero, y Eva después, y en que Eva fue engañada y cayó en pecado primero. Salvación y conducta. Se menciona que las mujeres se salvarán a través del parto y si permanecen en fe, amor, santidad y modestia. El significado de hijos en 1 Timoteo 2:15 ha sido objeto de diversas interpretaciones. El versículo dice, pero se salvará engendrando hijos, si permanece en fe, amor, santidad y modestia, 1 Timoteo 2:15, NBLA. Aquí hay algunas perspectivas sobre su significado. Salvación a través de la maternidad y la crianza piadosa. Una interpretación común es que las mujeres encontrarán realización y salvación al abrazar sus roles de esposas y madres, criando a sus hijos en la fe y los valores cristianos. El capítulo 3 de 1 Timoteo describe las cualidades que deben tener los obispos y diáconos, y resalta la importancia de la Iglesia en la fe cristiana. Cualidades de los obispos. El capítulo indica que un obispo debe ser irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario y apto para enseñar. Además, no debe ser dado a la bebida, ni pendenciero, sino amable, no contencioso ni avaricioso. Debe gobernar bien su casa y tener a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Cualidades de los diáconos. Los diáconos deben ser dignos, de una sola palabra, no dados a la bebida ni codiciosos de ganancias deshonestas. Deben guardar el misterio de la fe con limpia conciencia y ser probados primero, y luego ejercer el diaconado si son hallados irreprensibles. La Iglesia. Pablo destaca la importancia de la Iglesia como la casa de Dios, la Iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. El capítulo concluye con una doxología que parece un himno, resaltando la gloria de Cristo. El misterio de la fe se refiere a las verdades profundas y reveladas del cristianismo que trascienden la comprensión humana completa, pero que son esenciales para la fe y la salvación. Este concepto abarca varios aspectos clave.
La encarnación. Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo, uniendo la divinidad y la humanidad en una sola persona. La Trinidad. Dios es uno en esencia, pero existe eternamente en tres personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. La redención. A través de la muerte y resurrección de Jesucristo, la humanidad puede ser reconciliada con Dios y recibir el perdón de los pecados. 1 Timoteo capítulo 4 aborda la apostasía de los últimos días y ofrece consejos a Timoteo sobre cómo ser un buen ministro de Cristo Jesús. El capítulo describe las características de los falsos maestros y la importancia de la piedad y la buena doctrina. Advertencia contra los falsos maestros. El Espíritu Santo advierte que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, siguiendo a espíritus engañosos y doctrinas de demonios. Estos falsos maestros se caracterizan por la hipocresía y las mentiras, y por tener la conciencia cauterizada. Promueven la prohibición del matrimonio y la abstinencia de ciertos alimentos, prácticas que Pablo rechaza porque todo lo que Dios creó es bueno y debe recibirse con gratitud. Instrucciones a Timoteo. Pablo exhorta a Timoteo a alimentarse con el mensaje de la fe y la buena enseñanza. Le anima a ser un buen siervo de Cristo Jesús, exponiendo estas verdades a los hermanos. Timoteo debe evitar las fábulas profanas y ejercitarse en la piedad, ya que el ejercicio físico es de poco provecho, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Recomendaciones para un liderazgo ejemplar. Pablo aconseja a Timoteo que nadie menosprecie su juventud, sino que sea ejemplo para los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Le insta a dedicarse a la lectura pública de las Escrituras, a la exhortación y a la enseñanza, y a no descuidar el don que hay en él. Pablo le anima a ser diligente en estos asuntos y a perseverar en ellos, para que su progreso sea evidente a todos. De esta manera, Timoteo se salvará a sí mismo y a los que le escuchen. El capítulo 5 de 1 Timoteo aborda varios temas relacionados con la conducta y el orden dentro de la Iglesia, incluyendo el trato a los ancianos, las viudas y otros miembros de la comunidad. Este capítulo ofrece instrucciones específicas sobre cómo mantener la integridad y el respeto en la Iglesia. Trato a diferentes grupos de personas. Ancianos. No se debe reprender a los ancianos, sino exhortarlos como a padres, a los más jóvenes, como a hermanos. Ancianas y jóvenes. A las ancianas se les debe tratar como a madres, y a las jóvenes como a hermanas, con toda pureza. Viudas. Se deben honrar a las viudas que son verdaderamente viudas. Si una viuda tiene hijos o nietos, estos deben aprender a mostrar piedad hacia su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es agradable a Dios. Responsabilidades de los ancianos. Los ancianos que lideran bien deben ser considerados dignos de doble honor, especialmente aquellos que trabajan en la predicación y la enseñanza. No se deben recibir acusaciones contra un anciano sin la evidencia de 2 o 3 testigos. Criterios para el apoyo a las viudas. La viuda debe ser puesta en la lista solo si es mayor de 60 años, ha sido esposa de un solo hombre, tiene reputación de buenas obras, ha criado hijos, ha hospedado a extraños, ha lavado los pies de los santos, ha ayudado a los afligidos y se ha dedicado a toda buena obra. Las viudas más jóvenes deben casarse, criar hijos y gobernar sus casas, para no dar ocasión al adversario de criticar. Otras recomendaciones. Pablo también aconseja a Timoteo sobre cómo mantener su pureza y cómo seleccionar a los líderes de la Iglesia. El capítulo 6 de 1 Timoteo aborda varios temas, incluyendo la responsabilidad de los esclavos, la importancia de la verdadera doctrina, los peligros de la avaricia y las instrucciones finales a Timoteo. Aquí hay un resumen de los puntos principales. Deberes de los esclavos. Se instruye a los esclavos a honrar a sus amos, especialmente si son creyentes, para que no se hable mal del nombre de Dios ni de la doctrina cristiana. La verdadera doctrina contra las falsas enseñanzas. Se advierte sobre las falsas enseñanzas y la importancia de adherirse a la sana doctrina de Jesucristo, la cual promueve la piedad. Advertencia contra la avaricia. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Se la piedad con el contentamiento, señalando que la verdadera riqueza está en estar contento con lo que uno tiene. Se enfatiza que no trajimos nada al mundo, ni nada podemos llevarnos. Instrucciones a los ricos. Exhorta a los ricos a no ser orgullosos ni a confiar en sus riquezas, sino en Dios, quien provee todas las cosas. Deben ser ricos en buenas obras, generosos y dispuestos a compartir.
Exhortación final a Timoteo. Timoteo es llamado a guardar el depósito de la fe, evitando las discusiones vanas y los argumentos de la falsa ciencia. Piedad acompañada de contentamiento significa que la verdadera devoción a Dios, piedad, combinada con una actitud de satisfacción y gratitud por lo que uno tiene, contentamiento, es una gran ganancia o fuente de riqueza. En otras palabras, ser una persona religiosa o espiritual y al mismo tiempo estar contenta con tu situación en la vida es mucho más valioso que buscar riquezas materiales o éxito mundano. Aquí hay un desglose de los componentes clave. Piedad, se refiere a la devoción a Dios, vivir de acuerdo con los principios religiosos y morales, y buscar una relación cercana con lo divino. Implica un compromiso con la fe y la práctica de las virtudes religiosas.